del profesor Retamoso. Él es profesor en letras de la Facultad de Humanidades de Filosofía de la Universidad de Rosario desde el año 75, es doctor en Humanidades y Artes en esta misma universidad, mención literatura, profesor titular hoy en día. Actualmente dirige el proyecto de investigación y desarrollo del discurso crítico y contrahegemónico en la literatura argentina en el siglo XX en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional del Rosario. Algunos de sus libros son los siguientes: en Crítica y Ensayo, La Dimensión de lo Poético, del año 95, La Subversión Imposible, del año 96, Figuras Cercanas, del año 2000, Oliverio Girondo, El Devenir de su Escritura, del año 2005, Apuntes de Literatura Argentina, del año 2008, y El Discurso de la Crítica, publicado en Rosario en el año 2009. Actualmente se desempeña además como profesor en las maestrías de Teoría y Metodología de la Investigación Literaria, de Enseñanza de la Lengua y la Literatura y de la Literatura para Niños de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional del Rosario, y es profesor invitado en las carreras de doctorado en Humanidades y Artes, con mención en Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Rosario y el doctorado en Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de esa misma universidad. Participa desde el año 93 como miembro fundador y secretario general del Centro de Estudios sobre la Enseñanza de Literatura de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional del Rosario. Desde el año 93 es miembro permanente del Centro de Estudios en Cultura y Tecnología de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, y desde el año 2002 es miembro fundador de la Cátedra Libre Felipe Aldana de la Facultad de Humanidades y Artes de la misma universidad. Desde diciembre de 2011 se desempeña como director de la Maestría en Teoría y Metodología de la Investigación Literaria en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario. Bueno, profesor Retamoso, para nosotros es realmente un privilegio contar con su presencia aquí. Él tiene la palabra para iniciar esta conversación. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Yo, en primer lugar, les quiero agradecer a ustedes la presencia aquí. Para mí realmente no solamente es un gusto, es un honor poder tener este intercambio de experiencias y de opiniones acerca de lo que significa investigar y enseñar literatura en la universidad. Lógicamente que yo voy a hablar de lo que significa investigar y enseñar en la Universidad Argentina. Obviamente no voy a hablar de qué representa esa actividad en la Universidad de Venezuela porque lo desconozco, pero mi expectativa sería que una vez que yo concluya con una pequeña exposición que pienso realizar, podamos ir justamente a intercambiar información y opiniones para que algo así como confrontar, ¿no?, las prácticas de investigación y de enseñanza y ver en qué medida tenemos afinidades, criterios comunes o también divergencias, porque bueno, en todos los casos el análisis o la reflexión acerca de esas cuestiones creo que, al menos es lo que yo deseo, puede representar un intercambio muy fructífero, desde luego para mí, y espero que también pueda hacerlo para ustedes. Lo que yo voy a hacer, porque por supuesto que uno puede hacer una disertación de una manera más informal y más improvisada, pero me tomé un pequeño trabajo justamente para evitar los riesgos de la improvisación. Entonces escribí una serie, esto ni siquiera es una ponencia, ¿no? Son una serie de notas, apuntes, podríamos decir, y me van a disculpar, pero me voy a permitir leerlos, porque creo que la lectura de estas notas me va a permitir transmitir con más precisión y con más rigurosidad las cosas que quería compartir con ustedes. Así que les pido disculpas por leer. Bien. Hablar de la investigación y la enseñanza de la literatura en la Universidad Argentina ante este auditorio requiere algunas precisiones de carácter histórico acerca del desempeño social de la universidad en mi país. La Universidad Argentina nace durante el periodo colonial. La primera de las universidades fundadas por aquel entonces es la Universidad de Córdoba, a principios del siglo XVII. La de Buenos Aires, por el contrario,
es fundada a principios del siglo XIX en el contexto de la Revolución de Mayo, que tuvo como objetivo la independencia del país. De manera que ambas fundaciones podrían interpretarse como representaciones simbólicas del sentido que cobran las universidades en esas etapas de la historia argentina. La primera, como modo de refrendar un programa de colonización de la sociedad nativa; la segunda, como expresión de un proyecto independentista que aspiraba a cortar los vínculos que sometían dicha sociedad al poder colonial. Sin embargo, esas interpretaciones podrían caer en los errores propios de las visiones esquemáticas superficiales, porque si bien la historia argentina reconoce en un sentido formal la existencia de esas dos etapas, la colonial y la de la independencia, ello no significa que en un sentido mucho más profundo, esencial si se quiere, haya habido una diferencia de naturaleza entre la una y la otra. La República Argentina, como tantos otros países latinoamericanos, accedió a la independencia política respecto de España a comienzos del siglo XIX, aunque eso no significó una independencia plena en todos los aspectos de la vida nacional. Ello se debió a que la Revolución de Mayo de 1810 y la Guerra de Independencia respecto de España, promovida por ella, posibilitaron que el país contase con una superestructura política propia, pero sin cortar los lazos económicos y culturales que lo sometían a la dominación europea. Las razones de semejante fenómeno histórico son altamente complejas. La Revolución de Mayo de 1810 fue un movimiento generado en la ciudad de Buenos Aires, verdadero puerto de entrada y salida al territorio virreinal. Otras ciudades del virreinato se mostraron renuentes respecto del movimiento revolucionario, cuando no opuestas. Ello motivó que Buenos Aires enviase ejércitos con el fin de promover la revolución hacia otras regiones del virreinato, como el actual Paraguay y el por entonces llamado Alto Perú, sur del actual territorio de Bolivia y noroeste actual de Argentina. Esos hechos indican que el movimiento revolucionario no tuvo una implantación absoluta en el conjunto del territorio virreinal. Por el contrario, hubo resistencias y oposiciones, lo que condujo además a una fragmentación del poder por regiones que se mantuvo una vez concluida la Guerra de la Independencia. De ese modo, fueron desmembrándose nuevos países del espacio común del virreinato, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, y lo que actualmente se conoce como República Argentina, a su vez quedó desintegrada en una serie de provincias con gobiernos autónomos que tendieron en sucesivas oportunidades a congregarse en una confederación. La ciudad de Buenos Aires, que ejerció un rol dominante en la economía tanto del virreinato como de la confederación, por su ubicación estratégica que le permitía administrar el comercio exterior e interior del territorio, históricamente sostuvo políticas de alineamiento con las grandes potencias europeas, particularmente con Inglaterra. Asumía de tal forma el rol que las emergentes potencias industriales de Occidente asignaban a Latinoamérica, el de proveedor de alimentos y materias primas para Europa y el de consumidor de las manufacturas industriales europeas. Esa política era escasamente favorable respecto del resto de las provincias argentinas, que quedaron sumidas en el atraso y la falta de desarrollo. Ello generó un cuadro de intensa conflictividad política y social que sumió al país en un proceso de guerras civiles que se prolongaría por 7 décadas, hasta que en 1880, con el gobierno del general Julio Argentino Roca, se logra la unificación del territorio bajo el gobierno de un Estado nacional. Comienza entonces una nueva etapa histórica en el país, caracterizada por la institución de una república fuertemente laica y liberal, que de todos modos mantuvo intocadas las bases del sistema económico anterior. Se trató de una república abierta al intercambio con Europa, no solo en el sentido económico, sino además, y de modo destacado, en el sentido cultural. En ese proceso, la Universidad Argentina participa como actor protagónico de ese intercambio. Su estructura conservaba aún las formas de la universidad colonial, pero su espíritu resultaba ahora mucho más permeable a la recepción del pensamiento, las artes y las ciencias generados en Europa.
Sin embargo, la hegemonía que Buenos Aires había ejercido históricamente sobre el resto del país se mantuvo en esta nueva etapa en la que la Universidad de Buenos Aires representaba, si no el mayor, por lo menos uno de los principales núcleos de ese poder hegemónico. Así, la Universidad porteña tenía el genuino poder de implantar saberes y objetos de conocimiento que se habrían de esparcir sobre el conjunto de las universidades argentinas. Esos saberes y objetos no se situaban necesariamente por fuera de la realidad nacional, pero en caso de ser así, su mirada estaba modulada por la perspectiva del pensamiento europeo. En ese marco histórico debe señalarse que la Argentina de comienzos del siglo XX experimentó un proceso de democratización importante. Se aprueba la ley del voto universal, secreto y obligatorio, que permite la elección del primer presidente popular en la Argentina, Hipólito Yrigoyen. Al mismo tiempo, y en consonancia con ese proceso, se produce la reforma universitaria, un movimiento estudiantil que persigue la democratización de la vida universitaria, sustituyendo el antiguo sistema de castas por un sistema democrático de elección de las autoridades en la universidad. Por aquellos años se crea además la Cátedra de Literatura Argentina en la Universidad de Buenos Aires, a cargo de Ricardo Rojas, autor a su vez de la primera historia de la literatura argentina. Ello representa una apertura de la universidad respecto de la literatura nativa, aunque las teorías que sustentaron la obra y la enseñanza de Rojas se mostrasen tributarias del historicismo europeo decimonónico y de las filosofías espiritualistas de fines de siglo. Sin embargo, las condiciones estructurales de la vida universitaria no se modificaron en un sentido sustantivo a lo largo del siglo XX. Por ello, la Universidad Argentina, a lo largo de dicho siglo, es una universidad fuertemente colonizada desde el punto de vista cultural y pedagógico, a pesar de las importantes transformaciones que sufriera a nivel de su organización política e institucional. En ese marco comienza a operar en consecuencia la moderna práctica de investigación y enseñanza de la literatura, que no abjura del interés por la literatura propia, pero a la que enfrenta con un instrumental teórico y metodológico de origen europeo, al que se adopta la mayoría de las veces de manera acrítica, por no decir dogmática. De tal modo, la historia de la investigación y de la enseñanza en la literatura argentina reproduce, sincrónica y diacrónicamente, la historia de la investigación y de las formulaciones teóricas de los centros culturales hegemónicos en el mundo occidental. Siendo la Argentina del siglo XX un país caracterizado por la inestabilidad institucional y constitucional, dado que a lo largo del mismo se producen sucesivos golpes de Estado militares que deponen a gobiernos constitucionales, debe acotarse que la reproducción de las líneas de investigación y de las escuelas críticas y teóricas dominantes en Europa y Occidente no supone un proceso isomorfo, puesto que su desenvolvimiento se ve recurrentemente interrumpido por cada una de esas intervenciones militares sobre la vida nacional. Hecha esta acotación, podemos esbozar una sinopsis de la historia de ese proceso de reproducción. Así, debemos señalar que en la universidad de las décadas del 30 y del 40 del siglo XX se produce un importante desarrollo de la teoría y la crítica estilística. María Rosalida y Ana María Barrenechea son dos nombres emblemáticos de esa tendencia. Los años 50, por su parte, verían la irrupción de una nueva línea crítica y teórica, que se manifestaría fundamentalmente a través de la revista Contorno, editada por un grupo de estudiantes y jóvenes graduados de la Universidad de Buenos Aires. Contorno representó a las corrientes críticas de orientación sociológica que postulaban la necesidad de comprender a la literatura como un fenómeno histórico y social. Sus fuentes teóricas comprendían desde la literatura sartreana hasta textos de autores como Lukács o Goldman, y entre sus principales exponentes puede mencionarse a los hermanos Ismael y David Viñas, Noé Gitril, Adolfo Prieto, Oscar Mazota o Carlos Correas. Pero la importancia de Contorno no se agota en su papel como medio de actualización crítico y teórico,
ya que desempeña además un importante papel político en el debate con las tendencias literarias conservadoras manifestadas a través de la revista Sur. Ya en los años 60 y 70, la historia argentina aparece nuevamente signada por la emergencia de gobiernos militares dictatoriales. En ese contexto, las universidades fueron intervenidas y muchos de sus profesores renunciaron o fueron exonerados de sus puestos como tales. Ello generó un auténtico vaciamiento intelectual en el ámbito universitario, que quedó en manos de profesores de tendencia reaccionaria y absolutamente afines respecto de los gobiernos dictatoriales. Pese a ello, muchos profesores que no adherían a los regímenes militares continuaron su labor de formación en el extranjero o en el propio país en forma privada. Por tal razón, esos fueron años de una sostenida incorporación de las tendencias críticas y teóricas europeas contemporáneas, particularmente aquellas originadas en Francia. Así, en aquellos años se estudia intensamente la producción de autores como Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Émile Benveniste, Julia Kristeva, Jacques Derrida o Jacques Lacan. Asimismo, es el momento de incorporación del formalismo ruso, que a su vez había sido descubierto recientemente en Francia, y de su herencia mayor, el estructuralismo, cuando no de sus proyecciones más heterodoxas, como el llamado postestructuralismo. Esa entusiasta asunción de paradigmas franceses quedaría nuevamente interrumpida hacia 1976, cuando se produjo el golpe militar más sanguinario y genocida de la historia nacional. Las universidades fueron nuevamente intervenidas, con el agravante de que, en este caso, muchos profesores y estudiantes pasaron a formar parte de la tristemente célebre categoría de desaparecidos. Pese a ello, la investigación literaria e incluso la docencia no cesaron su accionar, que se desplazó hacia lo que un escritor llamó la cultura de las catacumbas, denominación que aludía al carácter clandestino y ciertamente riesgoso de prácticas culturales como la enseñanza y la investigación literaria. Concluida la dictadura genocida en 1983, la Universidad Argentina es normalizada por las nuevas autoridades democráticas electas ese año. Se repone el cogobierno universitario, del que participan representantes de docentes, estudiantes y graduados. La enseñanza de la literatura y su investigación se actualizan con el retorno de profesores expulsados o exiliados. Se inicia entonces un proceso inédito, el de la continuidad institucional democrática, tanto en la vida del país en general como en el de la universidad en particular. En el caso de la carrera de letras o de estudio de la lengua y la literatura, ello posibilitó el establecimiento definitivo de tendencias o corrientes como el postestructuralismo, la estética de la recepción, la sociocrítica, los estudios bakhtinianos, la desconstrucción, los estudios culturales y posteriormente los estudios coloniales, postcoloniales y decoloniales. Sin embargo, esa institución de las escuelas más representativas de la teoría y la crítica contemporánea no modificó los mecanismos y dispositivos de poder establecido en el seno mismo de las universidades argentinas. Su apropiación se realizó en muchísimos casos de manera acrítica, sin interrogar sus fundamentos epistemológicos y políticos. En tal sentido, la Universidad Argentina de las décadas del 80 y del 90 del siglo pasado experimentó una fuerte disociación entre el pluralismo de sus contenidos científicos y académicos y las prácticas profesionales de los profesores e investigadores universitarios. Esa disociación estaba motivada por la implantación en el ámbito universitario de diversas concepciones y proyectos neoliberales que sustraían a las universidades de sus funciones críticas y cuestionadoras respecto de su entorno sociocultural. Ello generó una situación en cierto modo paradójica, la de una universidad que acogía importantes teorías críticas a las que transformaba en mero objeto de conocimiento. El saber,
cualquiera fuese su orientación y contenido, fue cristalizado en la universidad neoliberal, despojándolo de su potencial revulsivo e incluso emancipador. De ese modo, la investigación y la enseñanza de la literatura quedaron subsumidas a lo largo del periodo neoliberal por las características de un status quo que impedía prácticas cuestionadoras, transformadoras y en el límite políticas. La única política posible en la Universidad Argentina era la que tenía como fin el mantenimiento del orden establecido. Desde el punto de vista de la producción de conocimiento y saber, ello significó la construcción de un universo epistémico de carácter aséptico. No se cuestionaba para qué, por qué o para quién se investigaba y se enseñaba. En ese contexto, la investigación y la enseñanza de la literatura se convirtieron en prácticas elitistas cuyos resultados eran destinados a públicos especializados, los propios profesores y estudiantes universitarios, ciertos críticos literarios y todo tipo de comunidad académica nacional o extranjera, dejándose de lado la articulación de esas prácticas con el resto del sistema educativo, con los medios de comunicación o con organismos estatales de promoción y difusión de la cultura y el arte. Por otra parte, la posición hegemónica de la Universidad de Buenos Aires le permitió implantar, como lo hiciera a lo largo de toda su historia, un verdadero canon literario y teórico. En las universidades argentinas se estudia y se enseña aquello que determina dicha universidad, por medio de una política de inclusiones y exclusiones que segrega autores y obras valiosas en la misma medida en que consagra obras y autores inmerecidamente. Los últimos años de la historia argentina vieron el surgimiento de gobiernos que se oponen a las políticas neoliberales en consonancia con lo que ocurre en buena parte de Latinoamérica. Sin embargo, ello no afectó el funcionamiento de las grandes universidades nacionales, aferradas al mantenimiento de un status quo que posibilita la conservación de prerrogativas y espacios de poder a sectores que históricamente se han beneficiado con esa situación. En tal sentido, puede decirse que las grandes universidades estatales no se han plegado a los nuevos tiempos por los que transcurre la historia argentina reciente. Como es obvio, ello afecta a la investigación y la enseñanza de la literatura en las universidades argentinas. Por ello, se vuelve imperioso revisar críticamente la constitución del campo de estudio, evaluar epistemológica y políticamente los instrumentos de trabajo, repensar las relaciones que existen entre universidad y medio social, particularmente con el sistema educativo en su conjunto y con los medios de comunicación, y batallar sin concesiones por una investigación y una enseñanza de la literatura como prácticas no solo de transmisión de conocimientos, sino además y esencialmente de transformación del mundo sociocultural. Bueno, esto es lo que yo les quería transmitir y proponer para ver qué comentarios, opiniones les sugieren, les susciten ustedes y que además me puedan contar qué hay o no hay de común con la situación que se vive en las universidades venezolanas, ¿verdad? Es un poco lo que les quería plantear. Bueno, abierta la posibilidad para comentarios, preguntas, cualquier tipo. ¿No? Sí, uno escucha eso y estamos viviendo en un país donde uno piensa que los problemas que uno está atravesando son específicamente de nuestro país, ¿no? Y ya ha ocurrido en otra oportunidad, un colega chileno decía, caramba, nuestras universidades chilenas ampliamente neoliberales se parecen mucho a la situación de sus universidades con un gobierno de otra naturaleza. Entonces, eso parecería indicar que hay cambios que se están produciendo a nivel epistémico y que esos cambios a nivel epistémico ya
es decir, trascienden los cambios políticos coyunturales, ¿no? Sí, puedo reconocer algunas de las cosas que dice en nuestros propios espacios universitarios, donde además hay una situación muy tensa en este momento porque el gobierno está obligando a las universidades autónomas estatales a privatizarse porque no les está dejando otra alternativa, ¿no? Y uno sabe que privatizar estas universidades es negarse a la investigación y a la producción de cuestionamientos críticos al interior de las ciencias sociales y las humanidades, por lo tanto cancelar el cambio histórico, ¿no? Porque somos la única dimensión del pensamiento que puede pensar lo político nuevamente, desde marcos que no sean los marcos positivos de la sociología y la politología, ¿no? Pero por otra parte uno dice, bueno, está el problema de volver a darle al conocimiento la potencia de la transformación sociocultural. En este país el Estado exige eso, ¿no? Hay que hacerlo. Y por supuesto nadie se interroga en el cómo, ¿no? Y mientras tanto lo que yo siento es que estamos desapareciendo del mapa de los saberes, del mapa de las prácticas profesionales, ¿no? Y un poco la respuesta me parece preocupante. ¿Sí? La respuesta es una respuesta, volvamos a la Torre de Marfil, ¿no? Volvamos a darle a la cultura el valor del cofre de un tesoro, del cofre de lo significante, ¿no? Como bien dice usted, es preocupante esa ¿verdad? Y claro que la respuesta es preocupante, pero por otra parte, uno dice, bueno, ¿y cómo se supone que uno repolitiza el mundo si los estados supuestamente politizados se han vuelto ciegos respecto de sus causas? Y si los grupos humanos pues necesitan refugiarse en algún lugar. Entonces, bueno, volvemos al versito y volvemos a decir que somos cultos y nos sentimos orgullosos del tesoro que poseemos y nos olvidamos del mundo, o nos plegamos a las causas minoritarias de todo el mundo para sentir que somos los héroes de América Latina. Mientras tanto, estamos desapareciendo, ¿no? Como aquella película de Volver al Futuro, es decir, en la foto nos vemos cada vez más transparentes. Entonces hay un problema es decir, ¿a qué tradición vamos a volver? Es decir, yo estoy convencida de que hay que dar todos los pasos hacia atrás, pero vamos a volver a los años 30, vamos a volver a los 50, vamos a volver a los 70. A mí me gustaría volver a los 90 y la posibilidad de una neovanguardia desde los espacios intelectuales. Pero no sé qué piensa usted de eso y sobre todo cómo logramos que alguien nos dé de comer, porque los capitales históricos mantienen el retorno a los años 30. Los capitales del Estado pretenden un retorno a los 70 absolutamente suicida. Y cuando uno dice, yo quiero una neovanguardia, por favor, que haya vanguardia en algún lugar, pues se somete al escarnio público de uno y de otro. Ella, seguramente. Porque nadie quiere la vanguardia, nadie la quiso nunca en América Latina. Ella. Lo primero que se me ocurre decir es que la posibilidad de intervenir políticamente, al menos desde mi punto de vista, no se reduce a la opción de o uno apoya lo que hace el Estado o uno está en contra de lo que hace el Estado. Creo que hay posibilidades de intervención política por fuera de esa polarización o de esa dicotomía, ¿verdad? Quizás en la tradición de cierto pensamiento tienen un tanto posmoderno, ¿no? De tantos teóricos de la política, politólogos europeos, bueno, que nos hablan de la micropolítica, etcétera, como formas de intervención que se sustraen justamente de esos encuadramientos tan genéricos, o a favor del Estado o contra el Estado. Esto por una parte. Pero por otra parte, justamente yo leí estas notas porque a mí me preocupa mucho
el hecho de que la Universidad Argentina se haya transformado, particularmente en las carreras donde se enseña literatura, se hayan transformado en una especie de lugares burocráticos de administración de un saber. Es eso en Argentina. Son lugares burocráticos de administración de un saber consagrado, venerado en muchos casos, ¿no? O mediocrizado. También, por supuesto. ¿No? Porque por supuesto. los sueldos bajos hacen que entonces los espacios académicos se llenen Bueno, de no, personal. pero ahí habría que hacer una pequeña diferenciación, bellísima diferenciación. En la Argentina no estamos en ese proceso, ¿no? Al contrario, en los últimos 10 años la recomposición salarial ha sido muy significativa. Nosotros estamos con salarios ínfimos, irrisorios. 10 años atrás, ahora estamos con salarios bastante dignos en términos generales, y además el Estado argentino, y si ustedes quieren el gobierno argentino, por ejemplo, ha creado miles y miles de puestos de becarios de investigación, donde miles y miles de jóvenes graduados se incorporan como doctorandos con un salario que es del orden de al cambio oficial argentino, $1.000 por mes. Son chicos recién graduados que durante 5 años van a cobrar una beca de $1.000 mensuales para hacer su doctorado y su tesis doctoral. ¿Y la universidad los emplea luego? Ese es el problema. Algunos y otros no. Pero por lo menos durante 5 años tienen la oportunidad de formarse, ¿no es cierto?, de graduarse, y en todo caso, si no los emplea la universidad, los emplearán otros organismos, otras instituciones, incluso se irán al extranjero, pero tienen una formación científica, ¿verdad? Digo, en ese sentido hay una pequeña diferencia, ¿no? De manera que esta especie de burocratización de la enseñanza, a mi modo de ver, y esto es una opinión absolutamente personal, no obedece tanto a razones de degradación del salario docente, del salario de los investigadores. Ustedes saben que en la Argentina además tenemos una particularidad un tanto absurda de distinguir la función del docente de la función del investigador. Es más, existe en la Argentina un sistema nacional de investigadores o de investigación, Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, donde las personas que allí trabajan son investigadores, pero no son necesariamente profesores, ¿no? Y al revés, en la universidad hay muchos profesores que enseñan, pero que no investigan, ¿no? Se tienden naturalmente a articular en la universidad. Desde hace unos años también se implantó un régimen al que se llama categoría de docente investigador, ¿no?, que pretende articular en una misma figura las dos funciones, ¿no? Para eso uno tiene que, hacer una presentación, someterse a unas evaluaciones y demás, y entonces eso es, eso habilita una especie de credencial por la cual esos profesores reconocidamente hacen investigación en la universidad, pero esto no es meramente formal, eso significa una remuneración adicional. O sea que entrar en el sistema o en la categoría de docente investigador no es solamente una cuestión académica, sino que es una cuestión económica. Eso representa un plus salarial, ¿verdad? Entonces digo, yo no lo achacaría, esto que ocurre en la Argentina, meramente al problema económico de deterioro salarial, sino más bien a cuestiones que tienen que ver, desde mi punto de vista, con lo que son relaciones de poder o el ejercicio del poder en el interior mismo de la institución universitaria. Es decir, ahí hay personas que ocupan lugares importantes y que esos lugares importantes les permiten ejercer el poder, ¿no? Y además, en ese sentido, la Universidad de Buenos Aires es una universidad fundamental, es hegemónica. La Universidad de Buenos Aires impone las líneas de investigación y de enseñanza, no es que las imponga administrativamente, las impone, digamos, por medio de por prestigio. No, y por medio de lo que, qué sé yo, un autor como Gramsci hubiera llamado hegemonía, ¿no? Una hegemonía cultural, que no es necesario escribir un decreto diciendo el resto de las universidades harán tal cosa, simplemente, ¿no es cierto? Un predominio de tipo cultural e ideológico hace que el resto, porque también ahí se juegan relaciones de poder, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, en su interior mismo, ¿no es cierto?, despliega múltiples relaciones de poder, ¿no? Están los profesores que tienen poder, los que no tienen poder, etcétera, pero a su vez la Universidad de Buenos Aires como institución ejerce un poder objetivo sobre el conjunto de las universidades nacionales, ¿no? Entonces, de la misma manera que la ciudad de Buenos Aires
históricamente ejerció un poder sobre el resto de las ciudades y de las provincias argentinas. Esto es nuestro viejo problema del centralismo político de Buenos Aires, que es un problema político, es un problema cultural y es un problema académico universitario, porque la Universidad de Buenos Aires, eso es lo que yo les relataba en mi pequeña exposición, históricamente tuvo ese papel, ¿no? El de, más que fijar políticas, digamos en un sentido formal, por medio de decretos o de documentos, fijaba las políticas de hecho, en la práctica, por medio de las orientaciones o de las tendencias que se imponían desde allí, ¿verdad? Este es el punto, ¿no? Entonces lo que yo veo en la Universidad Argentina, y veo que, y esto que decíamos, ¿no? Hubo 2 décadas en la Universidad Argentina, los años 80 y los años 90 del siglo pasado, donde el país había vuelto a la institucionalidad democrática, las universidades también, porque en las universidades, por ejemplo, nosotros creo que acá es igual, los decanos y los rectores se eligen por medio de votos de estudiantes, de profesores y de egresados, ¿verdad? O sea, formalmente había una institucionalidad democrática en el interior de las universidades, pero desde el punto de vista de la administración de los contenidos, digamos, del trabajo con los contenidos y demás, ahí no había ninguna democratización. Ahí había fuertes liderazgos personales, que imprimían su tónica sobre el trabajo del conjunto. Y tanto es así que, por ejemplo, para obtener un subsidio de investigación, o estos chicos que van a conseguir una beca para hacer su doctorado y hacer su tesis doctoral, bueno, como son sometidos a evaluaciones por parte de comités evaluadores, ahí es fundamental ver qué tema proponen como tema de investigación y quién va a ser su tutor, porque eso decide la cuestión. A ver, un tema que no esté en consonancia con el canon teórico que rige en la Universidad de Argentina es rechazado. Y un tema que esté en consonancia con ese canon teórico inmediatamente es aceptado. Entonces ahí también se juegan cuestiones de poder. Digamos, la democracia es formal, pero desde el punto de vista de los contenidos no hay demasiada democracia que digamos, ¿no? Hay un ejercicio del poder fuerte, ¿no? Yo quería comentar un poco de su exposición. Yo diría que efectivamente en gran parte de lo que usted describe suena mucho como lo que pasó aquí, tanto en la formación de la universidad, los primeros acercamientos a la discusión teórica, como las diferentes modas, vamos a llamar de alguna manera, que se recorrieron a lo largo del siglo XX. O sea, creo que hay un paralelismo importante, aunque también yo diría que hay algunas diferencias importantes, ¿no? En el caso venezolano, por ejemplo, yo creo que nadie podría decir que desde los años 80 en adelante la Universidad Central dicta, digamos, el canon de lo que se enseña, etc., ¿no? Sino que hay, digamos, hay varios polos que funcionan: la Universidad del Zulia, la Universidad de Oriente, la Universidad de los Andes, están funcionando. La Simón Bolívar ha sido también como un contrapeso, aunque solo hay un posgrado, con cierta formación, etc. O sea que en este caso, y curiosamente, usted dice en algún momento que la academia privilegia a ciertos autores que no son importantes o que no tienen valor o que podrían no tenerlo, y deja de lado otros que podrían tenerlo. Yo diría que en Venezuela, quizás por un siglo XX bastante democrático hasta hace poco, al contrario, la universidad se ha empezado a abrir cada vez más a manifestaciones más distintas, más variadas, a recuperar tradiciones olvidadas, los estudios de género, etcétera, etcétera, siempre con bemoles. Sabemos que nunca es totalmente libre. Pero hay algo en lo que yo siento que hay una diferencia muy importante, y quizás tenga que ver con ese, perdóname si suena feo, ese pasado golpista que es tan fuerte en Argentina, ¿no? De Irigoyen para adelante, y es que la universidad venezolana, imbuida en una democracia muy imperfecta, pero democracia al fin, siempre fue contestataria. Es decir, en la universidad estaba escondida la guerrilla en un momento, ¿no? Y de la universidad han salido todos los líderes de izquierda que hoy quieren cerrar la universidad, la quieren ahogar.
Entonces, en ese sentido, veo una diferencia enorme. Yo no vería para nada en el caso venezolano en las universidades un reducto de conservadurismo. Al contrario, hicimos posible el discurso de esta revolución. Hicimos, y digo yo estaba chiquito. Las universidades hicieron posible este discurso revolucionario que ahora quiere ahogar toda voz disidente. Entonces, al contrario, yo siento que en la universidad, y precisamente por, digamos, la fuerza que han tenido estas teorías ciertamente importadas, pero que se han ido desplazando, que me parece a mí, de manera importante del estudio puro de la literatura a ver sus refracciones en el ámbito cultural, veo al contrario un discurso politizado, ciertamente elitesco, porque obviamente no es la política de la demagogia en la calle, sino de repensar las instituciones, un discurso que está tratando de sobrevivir frente a un discurso que se dice democrático, de apertura, etc., pero en el fondo lo que no quiere es disidencia. Y a la noción que decía Eleonora de bajar los sueldos, que es dramática, ¿verdad? Está la otra, que es reemplazar profesores que creen en un cierto credo político, en ponerlos en lugar de otros que simplemente no aceptan ese credo político. Entonces, digo que hay una variante importante en ese caso. Yo diría, en Venezuela, es mi opinión, por supuesto. No, por ejemplo, en la Argentina, para dar un ejemplo concreto que quizás permita ver más puntualmente lo que yo trato de transmitir, digamos, durante los años 80 y 90, que fueron las décadas del neoliberalismo fuerte en el país, absolutamente dominante, en el campo de la literatura y de la crítica literaria y de la investigación literaria que se practicaba dentro de la universidad, esto valía tanto para la investigación universitaria como para la crítica extrauniversitaria, la crítica que se practicaba a través de periódicos, revistas y demás. Una especie de, digamos, consagración celebratoria de una línea poética que tenía que ver con ciertos rasgos como el objetivismo, el coloquialismo, coloquialismo, el minimalismo, la exaltación de lo irrelevante, de lo insignificante, etcétera, etcétera, que era un vaciamiento. Yo no soy alguien que esté a favor de la poesía política, yo creo que la poesía no es, digamos, un panfleto, pero cuando se produce ese despojamiento de todo sentido ideológico y político deliberadamente, cuando se practica un discurso poético cuyos rasgos característicos son el desencanto y el cinismo, eso está absolutamente en correlación con un contexto histórico, político y social, ¿no es cierto?, que se corresponde con ese tipo de discurso poético. Bueno, ese fue el discurso poético que celebró hegemónicamente la Universidad de Buenos Aires durante esas décadas. Esto hay que decirlo. Cuando había otros poetas en la Argentina que no escribían ni con ese discurso, ni con ese sentido, ni con ese lenguaje, y que fueron absolutamente ignorados y reconocidos. Entonces esto también hay que decir. Hubo revistas, y yo también lo voy a decir porque te lo digo en todos lados, yo jamás hablaría ni de revistas, ni de políticos, ni de dirigentes venezolanos, porque sería una irrespetuosidad que no corresponde, pero sí voy a hablar de lo que ocurre en la Argentina con total libertad. Hubo medios periodísticos, digamos, periodísticos especializados, no periódicos. Una revista de culto como la revista Punto de Vista, que dirigió Beatriz Arlo durante décadas, fue la promotora de este tipo de crítica y de este tipo de consagración. Y un periódico importantísimo como periódico de poesía llamado El Diario de Poesía, dirigido por Daniel Sambuilovich, también durante años ejerció este poder. Tanto es así que realizaban sus propios concursos y premiaban a los poetas que estaban dentro de esta línea poética. Entonces todo esto forma parte de un dispositivo al que yo le llamo, quizás un poco Foucaultianamente, de mala manera, dispositivo de poder.
Y esto es así, y esto ocurrió en Argentina durante las 2 últimas décadas. Y la universidad formó parte de ese dispositivo de poder, ¿cierto? Y ahora heredamos todo eso, digamos, ese dispositivo en el interior de la Universidad Argentina no se ha modificado desgraciadamente, porque a mí lo que me preocupa es esto. Quizás no, sí me preocupa el problema de los instrumentos teóricos y metodológicos. ¿Y cómo no me va a preocupar si yo enseño teoría literaria? Pero me preocupa aún más que la cuestión de los instrumentos teóricos y metodológicos. Me importa la delimitación del campo de investigación, me importa la delimitación del objeto de estudio y me importa por sobre todas las cosas la proyección que pueda tener el resultado de nuestras investigaciones. ¿Qué hacemos con lo que investigamos? ¿Cuáles son los destinatarios? ¿Cuál es el destinatario de nuestra investigación? ¿Los colegas? ¿Los estudiantes? Pues señores, si esto es así, realmente estamos en la universidad para hacer del burócratas en la Argentina. Si lo que yo investigo es solamente para que le llegue a un colega o un estudiante, ¿yo qué soy? Un burócrata que administra el saber en una institución académica. Y el resto de la sociedad. Y esto no significa caer en esta cosa, digamos, estatista o en esta cosa, digamos, estalinista, si ustedes quieren, de que la universidad debe cumplir un papel social. No, pero me parece que acá hay como la contracara del asunto. Está bien. Detesto el estalinismo, detesto el dirigismo, detesto el verticalismo, etcétera, etcétera. Pero también detesto, digamos, la Torre de Marfil o la autorreferencialidad y la autosuficiencia de la academia, porque la academia se concibe como aislada del resto del mundo. Eso me parece horroroso y lo digo con toda la... No, que sobre el concepto, sobre el término de democratización, yo creo que podríamos hablar a varios niveles. Uno, el nivel propiamente de la disciplina de estudio de la literatura, la posibilidad de que se configuren espacios plurales donde estas visiones hegemónicas se puedan cuestionar, criticar y romper. En el caso venezolano, como bien decía el profesor Elizabeth, quizás no hay una universidad que tenga ese papel como la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Ahora, considerando la historia de la Universidad Argentina y retomando el antecedente del 18 en Córdoba, que es de donde surgen conceptos como la autonomía universitaria, la democratización de las universidades, entonces llevando el término de la democratización al otro plano, no solo al académico en el sentido de la disciplina que nos toca, sino de la forma de entender la democracia en la universidad, se da una aparente contradicción que, aun cuando ha habido un proceso político de cambio en la Argentina reciente, ese saber cristalizado sigue siendo el mismo. En ese sentido no ha habido ningún cambio. En el caso venezolano, diría que en relación a la disciplina, pareciera tampoco haber en este momento una reflexión de fondo sobre posibles cambios del estatuto académico o la forma de concebir el estudio de la literatura en particular. Pero sí, desde el Estado venezolano, desde el actual gobierno, hay un cuestionamiento a la forma de entender la democracia universitaria. Siendo Argentina el pionero como país de ese proceso de transformación a nivel continental, me pregunto si en Argentina hay alguna reflexión sobre el papel de la universidad y la forma de entender el gobierno universitario. No sé si estás al tanto, pero aquí lo que se está planteando en Venezuela, cuando se habla en dos ocasiones en referencia a procesos eleccionarios internos nucleares, que eligen profesores, estudiantes y egresados. Lo que se está cuestionando en Venezuela es precisamente que esa comunidad académica se extienda a empleados y obreros y que el rector de la universidad lo elija, vale lo mismo el voto de un obrero que de un profesor titular. Bueno, sobre eso hay todo un debate vigente, muy vigente, y quisiera saber si en el caso argentino hay alguna reflexión sobre esto. No solamente reflexión, hay experiencias. En mi universidad, que es la Universidad de Rosario, desde que volvimos al sistema democrático en fines del 83, principios del 84, allá por el 86, digamos, nuestras universidades tienen este esquema político institucional. Las facultades tienen un consejo directivo que gobierna la facultad y un decano. La universidad tiene un consejo superior que integran representantes de
de cada facultad, que integran los decanos de cada facultad y un rector. ¿Cómo se eligen esos consejos y esos decanos y esos rectores? Por elección indirecta. Es decir, los distintos claustros votan sus representantes en el consejo de la facultad o en el consejo de la universidad, y esos consejeros se eligen en la facultad al decano y en la universidad al rector, por elección indirecta. Allá por 1986, y digo esto porque obviamente hablamos del periodo que gobernaba el presidente Alfonsín, el que es sumamente, ya murió lamentablemente hace pocos años, y fue una figura muy respetada, sobre todo como figura democrática, como, digamos, dirigente y referente democrático en Argentina y el resto de América Latina, ¿no? Nadie diría que el presidente Alfonsín fue un presidente con orientaciones autoritarias, etc. En pleno periodo, ¿por qué digo esto? Porque no ocurrió con Néstor Kirchner, ocurrió con Raúl Alfonsín. En la Universidad de Rosario, el Consejo Superior de la Universidad, con el aval de todos los decanos, modificó el estatuto de la universidad. Modificar el estatuto de la universidad es como practicar una reforma constitucional. Hay que tener una cantidad de votos y de voluntades y se puede hacer. Modificó el estatuto de la universidad en pleno periodo del gobierno de Alfonsín para incorporar al gobierno de las facultades y de la universidad a los no docentes. No docentes serían allá tanto los administrativos como lo que ustedes llaman obreros. No docentes, todo trabajador que está en la universidad, ya sea como oficinista, como obrero, como portero. De manera que allá va a ser 30 años que ellos gobiernan nuestra universidad y que, por ejemplo, un no docente puede votar acerca de si en el plan de la carrera de letras, si esto se somete a discusión en el Consejo Superior, debe haber o no debe haber, qué sé yo, 3 materias de gramática o una materia de gramática general. Ellos votan sobre ese tipo de cosas. Y eso no ocurrió con el gobierno del presidente Kirchner, ocurrió con el gobierno del presidente Alfonsín. Perdón, quiero terminar la reflexión. ¿Qué posibilitó este tipo de configuración institucional en todas las universidades estatales argentinas? Una, digamos, fuerte, vamos a decirlo así, corrupción política en el interior de la institución universitaria. Porque acá empezaron a aparecer una serie de prácticas, nosotros le llamamos prácticas prebendarias o clientelísticas. Arturo, vamos a elegir el decano. Pero mira, vos vas a seguir siendo el director de la maestría, pero votás a este, porque si votás al otro, te votamos a vos con B larga, no con B corta. Así es en la gente. ¿Querés seguir siendo director de la maestría? Tenés que votar a este tipo, si no, afuera. Eso no está escrito en ningún lado, pero eso es práctica consuetuda. Esa es la democracia universitaria en las grandes universidades argentinas, donde además está enquistada una casta político-profesional que no tiene nada que ver con el gobierno actual, porque ahí justamente están los militantes más duros de la oposición al gobierno nacional, en esa casta político-institucional que gobierna a las grandes, no a las pequeñas, universidades públicas en la Argentina, ¿verdad? Entonces, esto por un lado. Digo, la democracia universitaria argentina es puramente formal y es enormemente corrupta. Esto me atrevo a decir. Esto por un lado. Por otro lado, quería volver al tema de lo que puede ser la democratización del saber. Miren, yo me voy a permitir sin Pero antes de que pase, disculpe, una preguntita. ¿Mejoró esa situación con esta alteración de que votaban los no? No, empeoró. Empeoró. No me quedó claro. No, empeoró. No te digo que si estamos discutiendo si en el plan de letras debe haber una gramática general o 3 gramáticas particulares y de pronto el portero de la facultad vota por una moción o por otra, claro, ¿cómo va a mejorar? Y sigue vigente. Totalmente. Y nadie la va a modificar esa cuestión. Y sigue vigente. Perdón. Así como... Perdón, disculpe. No, vale, porque querías tener la precisión del dato. Así como esto tiene que ver con lo que sería la democracia política dentro de la universidad,
quería volver sobre el tema de la democracia, de lo que podría ser la democratización o no del saber, del conocimiento, a partir también de pequeñas referencias o anécdotas que para mí siempre son muy ilustrativas. Miren, yo enseño en el grado y en el posgrado. Por supuesto que yo hablo con mucha claridad y doy nombres cuando es pertinente, pero en este caso, por tratarse de colegas y de profesores que trabajan conmigo, no voy a mencionar a ninguno en particular. Tanto en el grado como en el posgrado, lo que se observa en mi universidad, acá ni siquiera voy a hablar de la Universidad de Buenos Aires, porque tendría mucho por decir, pero hablo de lo que yo conozco y del lugar donde yo estoy. Un estudiante de grado tiene que cursar literatura latinoamericana, teoría literaria, lo que fuese. O un estudiante de maestría o de doctorado tiene que hacer un seminario sobre, qué sé yo, estudios culturales. Miren, hablo de los profesores de la universidad, ni siquiera hablo de los profesores invitados que generalmente tienen una actitud diferente. ¿Cómo funcionan los profesores de la universidad? Les dicen a los chicos del grado, bueno, ustedes le llamarían pregrado, ¿verdad? No sé si se llama grado. Los alumnos del grado, miren, vamos a dar este programa. Imparten contenidos. Este autor se debe entender así, esto se interpreta de esta manera. Si un estudiante en su clase o en el trabajo que entrega para aprobar ese curso pone algo que vaya en contra de lo que ha dicho ese profesor, ese estudiante es reprobado. En esos niveles medievales se sostiene la práctica de enseñanza de la literatura en mi facultad. Y eso lo puedo decir con toda certeza y convicción. Yo soy un profesor viejo a punto de jubilarse y estoy absolutamente indignado con el modo de trabajo de mis colegas. Y esto no tiene nada que ver ni con los salarios, ni con que sean opositores, o porque muchos de ellos no son opositores, muchos de ellos, como son tan oportunistas, votan a la presidenta Cristina y dicen que son kirchneristas. Así que de eso hay en todos lados, ¿no? Pero trabajan así con sus estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a pensar en una... si a nuestros estudiantes, en vez de estimularlos para que se abran su cabeza, para que piensen críticamente, leamos Derrida, bueno, a ver, ¿qué es esto de que, digamos, qué sé yo, cualquier cosa? La escritura es una huella que remite a trazas de trazas y marcas de marcas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sustento conceptual? No, el chico va al examen, ya sea el alumno del grado o del posgrado, sí, porque bueno, según el deconstructivismo, todo texto no es más que una cadena de significantes donde la traza remite a otra traza y la huella remite a otra huella, y no hay nada que sea ni puramente presente ni puramente ausente, puesto que en toda presencia está la marca de una ausencia. Y repiten como loros la lección. ¿Y eso de qué sirve? ¿Qué estamos formando? No estamos formando nada. Estamos haciendo loros repetidores de Derrida, de Deleuze, de Julia Kristeva, de Roland Barthes, etc. Eso estamos haciendo, y eso es mi facultad, colegas. Y lo debo decir, porque digo, yo ya me voy dentro de 1 o 2 años de la universidad. Perdón, no, disculpen el énfasis, pero estas cosas a mí me ponen muy... No, pero yo lo comparto plenamente, y de hecho es una de las cosas que me parece más obscenas de la academia hoy en día. La estetización de la teoría crítica. Es decir, yo distinguiría un tipo de conservadurismo que desplaza la teoría, porque la teoría es cosa del demonio. Pero hay un neoconservadurismo que propone la estetización de la teoría crítica. Entonces, la teoría crítica se piensa como un equivalente a cualquier otro discurso hermoso, porque obviamente es un discurso potente el discurso de la teoría crítica. Es decir, cualquier estudiante que lea 2 páginas de Deleuze encuentra en Deleuze una poesía más de vanguardia que en cualquier poeta. ¿No? Que además está viviendo un retorno a la sentimentalidad peligrosísimo, porque entonces desaparece la razón ética también, y desaparece la razón política de la teoría.
Entonces, lo que se impone es la razón sentimental o la razón de la pureza estética. Y eso, que es mi gran y mi profunda angustia, se convierte en este país en un arma del fascismo. ¿Por qué? Porque ciertamente en nuestras universidades el conservadurismo es el fuerte de oposición a un gobierno revolucionario. Ese gobierno revolucionario está en el poder y está actuando como un poder voraz. Pero desde las herramientas del neoconservadurismo, ese poder se hace cada vez más poderoso y cualquier diferencia se hace cada vez más minoritaria y más débil. Entonces, el debilitamiento de una opción de respuesta, porque la izquierda está en el gobierno y no está en la oposición. Y lo que hay en la oposición no tiene herramientas, una izquierda, y lo que está en la oposición no tiene herramientas críticas para responder al delirio de esa una izquierda en el poder. Entonces somos cada vez menos y cada vez más débiles. Y la alternativa termina siendo abandonar el país. Pero abandonar el país es la alternativa. Uno de los académicos e intelectuales que tienen la posibilidad de insertarse en los grandes centros del mundo, que cada vez tienen menos espacio. Y dos, los que están dispuestos a limpiar posetas en España. Porque estar aquí es tan insoportable, es decir, comprometerse con una lucha política aquí es tan insoportable que prefiero lavar posetas en España con el título de doctor en la gaveta de mi closet. Entonces, el intelectual o el académico se tiene que convertir en una especie de telonero de escritores que están respondiendo a los intereses del mercado de las editoriales potentes. ¿No? Entonces, estamos viviendo una situación terrible donde el único espacio que tiene potestad de responder está negado a comprometerse. Y esa es la situación terrible que ha generado una izquierda que además decidió convertir a este país en el banco que sostiene a todos los miserables de América Latina. ¿No? Entonces, este gobierno dio por perdida a Venezuela por ideológicamente muy particular y se dedica a mantener a los cubanos, a los hondureños, a los nicaragüenses. No, eso está muy claro. Por ejemplo, en la Argentina han ocurrido otro tipo de fenómenos muy excepcionales, lo quiero señalar, porque la tendencia dominante es la que yo les contaba. Pero, por ejemplo, algunas experiencias interesantes que son aisladas, pero son muy, muy valiosas. Pequeños grupos de investigación universitaria de la carrera de literatura, ¿no? Se han puesto a trabajar muy firmemente y sostenidamente en cuanto a qué tipo de propuestas, en primer lugar didácticas, luego conceptuales y luego metodológicas, la universidad puede elaborar para las escuelas secundarias. Y yo les puedo asegurar que en aquellos lugares donde esas propuestas se pudieron llevar a la práctica, se han logrado innovaciones muy interesantes. Lograr que los estudiantes secundarios tengan prácticas, o más que prácticas, diríamos así, principios y técnicas de lectura y de interpretación de textos que los sacan también de esa cosa académica y dogmática tradicional y le dan, bueno, allá por ejemplo, miren, hay un profesor, para que no parezca que yo soy una especie de que me nombran a la Universidad de Buenos Aires y yo veo al demonio, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires hay un profesor llamado Gustavo Bombini, que es especialista en didáctica de la literatura, que es un pionero, es el investigador más brillante en ese campo. ¿Cómo se llama? Gustavo Bombini, un apellido italiano con B larga la sí. Bombini. Bueno, Gustavo es un tipo fabuloso que realmente ha logrado hacer proyectos y propuestas de una alta capacidad de innovación didáctica en la escuela secundaria. Está bien, no es una política de todo el Estado, no es una política de toda la universidad, pero yo quiero marcar esto, ¿no? Me parece que aquí hay una pequeña diferencia en este sentido, o una gran diferencia en este sentido. Por lo que ustedes me dicen y por lo que yo voy escuchando, me
me da la sensación de que aquí los profesores universitarios casi no tienen opción, como te decía recién, ir a lavar letrinas en España, o en el mejor de los casos, irse a Estados Unidos. Bueno, en la Argentina, Colombia, ahorita todos se van a Colombia. en la Argentina, además de ir a lavar letrinas a España y alguno conseguir una beca para hacer, o para dar un seminario en Estados Unidos, también hay profesores que hacen lo que haría el profesor Bombini, ¿no es cierto? Que encuentran un campo de acción en su propio país, y un campo de acción que no es meramente la administración burocrática del saber, sino que es el uso de ese saber con un sentido crítico y un sentido político, en el buen sentido de la palabra política, ¿no es cierto? Y que contribuye a la realización de pequeñas transformaciones, si ustedes quieren, en otros espacios de la sociedad, como son no todas las escuelas secundarias, algunas, pocas, si ustedes quieren 8 o 10 en el país, pero hay unas pocas escuelas donde el profesor Bombini y su equipo de trabajo lograron hacer una experiencia riquísima que además, les puedo asegurar, desde mi punto de vista, es irreversible, porque en esas escuelas no se va a volver a enseñar literatura como se enseñaba antes. Bueno, dos cositas de esto último que se hablaba en ahora. Yo creo que hay que ser generoso con el pasado, porque en el caso de Argentina también tenemos que ver la cantidad de académicos que tuvieron que irse en un tiempo y venirse para acá y para muchas otras partes. Bueno, ahorita nos tocó a nosotros. Nos está tocando y eso seguirá pasando, porque eso son parte de las dinámicas que se dan. Ahora, a mí me llamó la atención en su presentación hablando de las miserias y de las pequeñas cosas buenas de cada espacio para ver esas comparaciones, ¿no? Y para no sentirnos tan mal. Yo creo que esa es un poco la idea de su presencia y por lo menos la mía, ¿no? Es que usted decía que había ahorita en Argentina una política gubernamental, entiendo que es gubernamental y no universitaria, o del Estado, de ayudas a estudiantes que andan en proceso de tesis doctoral. Sí. Digamos, se han creado miles de becas. Ajá. Eso me parece maravilloso. Maravilloso, pese a lo que nos acaba de relatar de quienes eligen a las autoridades universitarias. Es decir, es una miseria y una destreza. En el caso nuestro... Pero fíjate, que las becas son recientes, lo otro es desde Alfonsín. Sí, claro. Bueno, ahí van... Bueno, sí. Pero lo de esas inversiones en ese capital humano a futuro, a mí me parece que, ojalá... En el caso, yo apoyo eso. Yo eso lo apoyo en Argentina. Yo estoy a favor de esa política. Claro. Yo estoy a favor y expresamente, yo digo, está muy bien, comparto exactamente tu visión del asunto, sea lo que sea, y tenga ese sistema, la corruptela que tenga en cuanto a quienes manejan las becas. Es mejor que no tenerlo. Es mejor que no tenerlo. Y es la posibilidad de que miles de chicos recién graduados, digamos, puedan acceder a esas becas. claro, y eso es lo que nosotros quisiéramos a futuro que se pudiera dar acá. Lo que pasa es que la coyuntura política que vivimos hace que los agentes del Estado, porque no son las universidades, son los agentes del Estado que dan el dinero para que quienes quieran pedir ayudas al gobierno tengan que seguir las políticas de temas y de títulos que al gobierno le interesan, pero es desde el nivel del Estado, no universitario. A ver, ¿cómo es tu nombre? Dora Dávila. Dora. Yo también voy a decir, Arturo, me decís cuando hay que interrumpir, porque yo me entusiasmo y hablo, pero quizás ustedes tengan su control. Yo les agradezco infinitamente que estén dialogando conmigo, pero no los quiero retener, así que me dicen cuando hay que terminar. Dora, yo, frente a ese tema que vos planteás, tengo hoy día una especie de dilema existencial, cuasi metafísico. Porque el sistema de investigación en Argentina, el Consejo de Investigación Nacional, etc., que fue justamente recuperado también en el gobierno de Alfonsín, antes había sido arrasado y después había sido ocupado por los militares, poniendo ahí justamente gente para que hiciera estupideces. Cuando el Consejo de Investigaciones Nacional es recuperado por el gobierno democrático, bueno, se hacen concursos debidamente, ingresan toda una serie de investigadores y demás,
Ese consejo durante 20 y pico de años fue un consejo donde el único criterio de legitimación de una investigación era su solidez académica. Entonces, ¿esto qué significaba? Que podía haber investigaciones que realmente eran muy convenientes y necesarias, y de pronto podía haber investigaciones sobre temas tan absurdos y irrisorios que uno decía, eso solamente sirve para satisfacer los intereses personales de ese investigador. Y yo a esta altura del partido, es un dilema existencial. Esto sería lo que en la Argentina llamamos libertad de cátedra o libertad académica. Yo a esta altura de mi vida, muchas veces me cuestiono seriamente y me pregunto seriamente si esa inmensa masa de dinero que en la Argentina se invierte en investigación, por ejemplo, creando miles y miles de cargos para jóvenes becarios, etc. Yo muchas veces me pregunto, y con toda sinceridad, y se los voy a decir a ustedes con toda franqueza, casi confesándome, a veces me pregunto si no sería lógico que el Estado, tanto que el Estado, fijara no temas puntuales, pero sí políticas generales de investigación. Porque yo a veces digo, tanto dinero que se va en cosas que no recupera a nadie y que además que no le sirven a nadie. Entonces yo en ese punto tengo una tentación estatalista. Tengo una tentación. Honestamente digo, tengo una tentación. A mí esa cosa tan liberal de que cualquiera haga lo que quiere, que se investigue porque se le canta, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Entiendo lo que ustedes dicen, entiendo lo que para ustedes significa un gobierno como este. Entiendo perfectamente y lo respeto, ¿no? Lo valoro. Pero digo, pero tampoco me siento proclive a adoptar una actitud absolutamente contraria, ¿no? a esa postura frente a este problema, ¿no? De la política. Claro, ahí es, digamos, lo que se ve es una diferencia enorme, ¿no? Es decir, entre como usted dice, una entrega liberal de becas a, en nuestro caso, el ahorro. Había un sistema de investigación nacional y se cerró. Los sueldos se bajan, no hay bonos que se daban antes, y beca aquí no recibe, bueno, ni el libro del presidente. Bueno, a lo mejor eso sí, pero eso. Entonces, en nuestro caso, pues veríamos con un primer plácido que hubiese becas y tal, y en el caso suyo usted no, naturalmente está pensando, bueno, es verdad que se puede dar tanta importancia económica a un renglón que en el fondo siempre sigue siendo fundamental. Le cuento una anécdota quizás para acicatear su visión demoníaca de la Universidad de Buenos Aires. Yo estuve hace unos años, no voy a decir ni dónde, en una conferencia de la Universidad de Buenos Aires, era filosofía, literatura, etc. Y recuerdo que parecía una conferencia muy exigente, nos pidieron la ponencia de antemano, ni siquiera el resumen, la ponencia completa, lo cual me pareció muy bien, la mandé, la aprobaron y tal, y tuve que asistir fui a varias mesas, incluyendo la mía, y me dio mucha risa porque en varias de esas mesas vi estudiantes de esos becarios que llegaban con notas escritas a mano, sin haber presentado ellos su ponencia, así de antemano, parte del comité que eran ellos, y era, o sea, yo sentí una actitud muy desparpajada de estos becados, ¿no? Porque lo supe por profesores universitarios que eran becados de no sé qué, cómo se llama la institución y tal, y que frente a uno que venía ya yo tenía un doctorado hecho y tal, yo tenía mi ponencia evaluada de antemano, tenía que venir a alguien improvisando, cambiando paginitas y diciendo algo. Entonces, quiero decir, esa extrema liberalidad también lleva a que, bueno, yo tengo el pasaje, el salvoconducto para hacer lo que yo quiera, ¿no? Y fue bastante decepcionante y un poco irritante incluso, ¿no? Ver una actitud donde unos estudiantes están muy sobraditos, simplemente porque están bien acolchados por un aparato estatal. Perdone si hablo de eso, pero
pero sí, que no es universidad, pero entiendo que vea con esa preocupación metafísica el salto a la otra orilla, ¿no? Nosotros, para nosotros eso sería la orilla, en un mar donde nos estamos ahogando un poco, ¿no? Disculpe, pero No, pero muy tú interesante. querías decir algo. Sí, no, entiendo perfectamente la explicación desde el punto de vista político, ¿no? para reducirlo, sintetizarlo. Pero me pregunto si estos problemas de la desconexión de universidad y país, educación, como quiera llamarse sociedad, no tiene que ver con la misma génesis de la universidad y su promoción del especialismo y la soberbia del especialismo. Creo que la acción de Bomini pareciera justamente responder lo que quiero decir. Es decir, cuando oigo el profundo aislamiento que puede tener un universitario, eso ocurre, bueno, ocurrido siempre, y fue el problema de Alemania, de la Alemania nazi. Hay una frase de González que decía: mientras las masas desesperadas, hambrientas, terminamos la calle, el profesor no despegaba su vista de la ficha que redactaba. Esa caricatura o esa imagen parece emblemática. Estamos hablando de universidades tradicionales, entonces pareciera que la necesidad de especialización, porque así lo quiere el saber, y con toda esta tendencia que han evolucionado históricamente sobre las teorías literarias, etcétera, es una necesidad que obliga al profesor a su actualización. Pero al mismo tiempo hay una soberbia en ello, porque parece satisfacerse, alimentarse, y la soberbia, con todo lo que implica su pecado capital, olvida otras cosas. No estoy seguro que la Universidad Simón Bolívar lo haya resuelto, pero el hecho que el profesor que da una clase en posgrado, tenemos que dar clase en primer año, no estamos traduciendo, vulgarizando lo que aprendemos, pero pareciera algo similar a lo que está diciendo, lo que está haciendo con hay que compartir un conocimiento. Es decir, evidentemente no vamos a traducir teoría pero usted, en la misma definición de la universidad está su problema. Hay una promoción de la soberbia del especialismo, y si no se opta específicamente a la enseñanza como un don también y una entrega, no vamos a mejorar, independientemente del contexto político. Sí, absolutamente de acuerdo. Miren, y quería agregar otro dato más, y ya con esto por lo menos termino de mi parte. Es esto. Otro problema gravísimo que tenemos en las universidades argentinas, y que surge también a partir de la vuelta a la democracia, son los mecanismos y sistemas de evaluación de los profesores, que son constantes, sistemáticos y regulares. Nosotros tenemos un sistema, tanto de los profesores como de los investigadores, ¿no? Nosotros somos evaluados permanentemente, por ejemplo, desde el punto de vista, pero son evaluaciones puramente cuantitativas. Para tener uno, por ejemplo, en la Argentina se rinden concursos para acceder a los cargos y demás, pero después, como no se rinde concurso todos los años, una vez que un profesor ganó su concurso, es evaluado para ver si permanece o no permanece en su cargo, ¿verdad? Lo mismo con los investigadores. Incluso, esto ocurre cuando hay una promoción. Alguien pasa de profesor adjunto a profesor titular, etc. Entonces se hacen unas evaluaciones que tienen unas grillas, pero kafkianas. ¿A qué congreso fue este año? ¿Qué ponencia presentó? ¿Sobre qué tema habló? ¿Qué artículos publicó? ¿Cuántos seminarios dictó de grado? ¿Cuántos seminarios de posgrado? Sus publicaciones han sido con referato o sin referato, en publicaciones nacionales o internacionales. Usted ha sido citado por otros artículos en otras revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una grilla kafkiana, ¿verdad?, que se aplica así a rajatablas, donde los que evalúan esas informaciones, por ejemplo, dice, uno pone, bueno, yo publiqué un artículo en la revista de la Universidad de Córdoba y publiqué un artículo en una revista de una universidad de Colombia, etc. Por haber publicado un artículo en una revista nacional, un artículo en una revista internacional, a este profesor le ponemos 3 puntos. Ahora, ¿ustedes se creen que esos evaluadores leen esos artículos? Jamás. Jamás.
entonces la calidad no cuenta, jamás. Y eso es un sistema de evaluación permanente al que estamos sometidos entonces en Argentina, que es un poco el modelo de las universidades estadounidenses, digámoslo, que se implantó en la Argentina, no sé, en otros países, también en la década del 80. ¿No? El criterio de productividad. Se mide la productividad académica del profesor, pero se mide burocráticamente. Estamos iguales. Bueno, no los quiero agobiar. No. Ha sido muy grato y yo les aseguro una cosa, perfectamente dada la generosidad con que me invitaron Mariana y Arturo a hacer esta charla con ustedes, yo perfectamente podía haber escogido como tema, bueno, algún autor importante de la Argentina o algunas cuestiones que tienen que ver con los estudios en teoría literaria. Yo dije, no, vamos a hablar de estas cosas que son las cosas Muchas esenciales gracias. para nosotros.